7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro espacio de opiniones hoy, las opiniones del diputado de Cambio Democrático, Douglas Avilés, quien es nuestro invitado para hablar sobre lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, las posiciones que mantienen entrampada hasta ahora la elección del fiscal general de la República. Estamos ya cerca de cumplir 4 meses de no tener fiscal electo por la Asamblea Legislativa, en esta situación que mantiene al país con un fiscal adjunto en funciones cuestionadas incluso por en algunos miembros del sistema judicial, por considerar que aun cuando está haciendo sus funciones, estas no son constitucionalmente las que deberían ser. En medio de eso, los partidos políticos están en la posibilidad de escoger fiscal. El mismo presidente de la República, que está tratando de mediar en esta elección, dijo que al regresar de vacaciones agostinas se iba a conocer el fiscal, se iba a tener y se iba a reiniciar toda esta negociación. Hasta ahora lo que ha tenido o se ha conocido en los medios es que hay acusaciones nada más de quién tiene la culpa del entrampamiento. Gracias, diputado Avilés, por acompañarnos y darnos la oportunidad de conocer sus opiniones dentro de estas negociaciones como Partido Cambio Democrático. Gracias a usted, Rafael, y a la audiencia de Canal 8 por esta oportunidad. Sí, la verdad es que como usted señalaba, la expectativa realmente no era después de vacaciones, sino antes de vacaciones, haber podido ponernos de acuerdo y elegir en tiempo. Bueno, elegir en esa nueva etapa, en tiempo estábamos fuera de tiempo, era desde abril realmente que la Asamblea Legislativa debía cumplir con su mandato constitucional de elegir un nuevo fiscal general de la República. Y producto de eso fue que llegamos a un acuerdo en el sentido de abrir otra vez, si usted recuerda, la inscripción de candidatos, que al día de hoy son más de 80 nuevos inscritos en la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente tampoco, después de aperturar nuevamente la lista, fue posible elegir. Y de alguna manera la opinión de Cambio Democrático es que influyó mucho el método, Rafael, porque de alguna manera cuando establecimos los criterios que iban a regir este método, creo que se cometieron algunos hierros que está por verse si en la nueva etapa ya de esta discusión se superan. Por ejemplo, una cosa que nunca acordamos fue, por ejemplo, que aquellas personas que en la etapa anterior en la Asamblea Legislativa no reunían los 56 votos necesarios, el aval de aquellos partidos que definen, siguieran siendo candidatos. Y siguieron siendo candidatos. Y volvimos entonces, producto quizás de ese criterio que no definimos nunca, exactamente al punto de partida, a un círculo. Se tuvieron 85 nombres. Al final volvimos casi a los mismos nombres que entramparon la primera etapa, y me refiero a los nombres que proponía el FMLN y los nombres que proponía Arena. Astor Escalante por un lado, Henry Campos en la primera etapa, ahora se habla de Tito Celada como el otro nombre que maneja el FMLN, pero siempre Astor Escalante en el lado de Arena. Arena dice que es el FMLN el que tiene divisiones y que por lo tanto no se ponen de acuerdo. El FMLN dice es que Arena no quiere mover a Astor Escalante. Entonces pareciera que esto es imposible. Y después de haber abierto la lista hasta 85 nombres, quedar con esos mismos nombres al final, pareciera entonces que no vamos a tener fiscal general. Sí, es que lo que pasa es que hay que hacerse una pregunta clave en esto, Rafael. ¿Qué fiscal queremos? ¿Qué tipo de fiscal queremos? ¿El que señala la Constitución, uno para todo el país, para toda una nación, o uno hecho a la medida? O sea, porque si usted quiere un fiscal hecho a la medida, está claro que nunca va a llegar a un acuerdo. ¿Quién lo quiere aquí hecho a la medida? Pareciera que por las posiciones a veces que no reflejan actitud de llegar a un entendimiento, existe ese tipo de posiciones que no desean un fiscal con las credenciales de independencia, idoneidad, capacidad, niveles de especialización, sino uno más bien que ofrezca garantías. Se ocupan algunos términos, usted debe haber escuchado algunos. Pero son los dos partidos los que lo quieren a la medida, es decir, uno pensando en que debe ser un fiscal que yo, como soy nuevo gobierno, lo pueda manejar, u otro hecho a la medida para que no haga nada en contra de lo que Arena hizo durante 20 años. Eso es algo que tiene que juzgar la ciudadanía, porque las posiciones de todos han estado como claras una vez hemos sido abordados por ustedes. Pero lo que yo sí quiero decirle es que considero que mientras no haya una voluntad política y como una definición de querer realmente un fiscal general que asuma las riendas del país de acuerdo a las funciones que la Constitución establece, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo político.
En primer lugar, porque eso de alguna manera entorpece y vuelve más sinuoso un camino que de por sí ya lo era en la primera etapa en la Asamblea Legislativa, pero además porque, repito, está claro que por algún lado usted le verá siempre a la persona que establece como su candidato un nivel de pensamiento. Es decir, también en esto hay que ser bien claros. Ciertamente un fiscal es una persona independiente, pero va a tener un pensamiento. Y si usted empieza a escudriñar por algún lado, le va a haber alguna afinidad que usted acuciosamente se la puede encontrar, pero no va a ser purista, pues, la persona que va a estar al frente de la institución, eso quiero decir. Y si queremos uno de ese nivel, es muy difícil llegar a un entendimiento. Por algún lado siempre usted le va a encontrar un pensamiento propio. Ahora bien, eso no significa que no tenga los niveles requeridos para el puesto. El método fue circular, Rafael. Es decir, el punto de partida fue, usted lo sabe, 3 nombres que no tenían los 56 votos requeridos en la etapa anterior. Y casi llegamos a los mismos 3 nombres en esta nueva etapa. Bueno, hoy son 4, Henry Campos, Tito Celada, Astor Escalante y Delmer Rodríguez. Sí, por eso dije casi, porque realmente también, yo le voy a decir esto, no lo he dicho hasta ahora en público, pero lo voy a decir. Hay 4 nombres, como usted dice, pero la verdad es que son 2 los candidatos. Las otras 2 personas, si realmente hubieran sido candidatas, hubieran podido ser opción para ponernos de acuerdo y no lo han sido. ¿Qué le dice eso? Lo que le dice es que habían 2 candidatos. Y en honor a la verdad voy a decir otra cosa. En la primera etapa de discusión en la Asamblea Legislativa, el señor Henry Campos surgió de una propuesta de cambio democrático, que después el Frente la asumió como suya, está bien. De todas maneras, este es el punto también que impide llegar a un acuerdo. O sea, no se trata de que es tu candidato, ¿verdad? Se trata que es el fiscal que necesita el país. Y en eso es que no nos ponemos de acuerdo. Porque no se logran superar, repito, esas ansiedades de algunos, esas preocupaciones de otros y esas garantías que se quieren del tipo de fiscal que esté. Ciertamente un fiscal general de la República debe ofrecer garantías. La diferencia entre Henry Campos y Astor Escalante en este momento, digamos, es que Astor Escalante ya está en el cargo y habría que evaluarlo también dentro del trabajo que hace. ¿Qué evaluaciones hacen ustedes al respecto? Si es que, digamos, tomáramos la posición de Arena de mantener a Astor Escalante. De alguna manera nosotros lo hemos dicho. Nosotros no tenemos nada contra el señor fiscal general adjunto, pero es que no es un asunto de tener algo contra alguien, sino que lamentablemente él continúa en el puesto sobre la base de un procedimiento que usted sabe que todavía es cuestionado. O sea, no existe claridad jurídica respecto al hecho de, por ejemplo, de si él puede mantenerse de forma indefinida en el puesto. Además, necesitamos un fiscal legítimamente electo como la Constitución lo señala, un titular de la institución. Y ese titular no existe. Sabe que en privado algunos señores de la derecha han dicho que reconocen que aunque la fiscalía, digamos, no está abandonada, no está al frente de ella la persona que goza de la legitimidad de todo. Han ocupado un término que está medio patojo, ¿verdad? Ese es como el término que han utilizado para decir que la verdad es que se necesita un fiscal titular electo, como corresponde por la Asamblea Legislativa. Que si producto de esa discusión los partidos mayoritarios vayan a acordar que sea él, hasta ahora parece que no hay posibilidades de eso, porque él es una de las personas que estuvo en la última etapa. De todas maneras, yo creo que tenemos la obligación en este nuevo momento de hacer un nuevo esfuerzo